desde el verso 31 al 34, Mateo 6, versos 31 al 34. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: por tanto, no os preocupéis diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Vivimos, hermanos, en un mundo, en una generación, por decirlo así, acelerada, vidas aceleradas, y hoy, ¿verdad? Todo es urgente, todo es buscado con afán, el trabajo, el dinero, compromisos, problemas. Pero Jesús nos da, hermanos, una declaración muy radical. Dice: busquen primero el reino de Dios, y lo demás, dice, será añadido. Aquí Jesús no dice después, ni cuando tengas tiempo, ni cuando resuelvas tus problemas, ven a mí. Aquí el Señor nos está diciendo que primero, lo primero, y es su reino y su justicia. Hermanos, debemos reflexionar acerca de nuestras prioridades. Nos la pasamos siempre, ¿verdad?, de alguna manera quejándonos o angustiados o desesperados, y el que tiene la solución a todo eso es el Señor. Nada más, el único problema es que no hemos aprendido a confiar en Él. Dice el Señor: si no tienes paz, ven y yo te doy la paz que el mundo no te puede dar. Si estás cansado, si estás fatigado, dice el Señor: vengan a mí, los que estén cansados, los que estén trabajados, y yo los haré descansar. Y a veces esas palabras suenan como algo que no es de alguna manera, ¿cómo les puedo decir?, factible para nosotros. La Biblia y sus promesas son reales y son para la iglesia. Y no sé cuántos de ustedes hayan experimentado las promesas de Dios en sus vidas, que hayan pedido esas promesas y el Señor les haya cumplido esas promesas. Amén. Yo en lo particular he experimentado muchas veces las promesas de Dios, y por eso me paro aquí con esa confianza y les digo que Dios, hermanos, es verdadero, que su palabra es verdadera y que Él es fiel a lo que está diciendo. Pero necesitamos cambiar nuestro corazón, hermanos, y volver a dirigirnos, ¿verdad?, como esa brújula por ahí que anda perdida, hacia el punto correcto, ¿verdad? Debemos dirigir nuestras vidas, que es Cristo. Y la pregunta, hermanos, es: ¿qué ocupa el primer lugar en nuestra vida? Y si no es Dios, tenemos que cambiar esa manera de ser. ¿Sí? Porque
A veces nosotros, hermanos, estamos convencidos de que Dios existe, estamos convencidos de que su palabra Él la envió, y estamos convencidos de la obra de Jesucristo en la cruz. Sí, hay ese convencimiento, pero el problema es que no estamos convertidos. No estamos convertidos a Cristo. Estamos convencidos, sí, pero no convertidos. Sí, la Biblia dice que tenemos que ser, dice, uno con Cristo. Que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Que Él es la cabeza y que nosotros somos el cuerpo. Que hemos sido revestidos de Cristo. Pero eso es algo, no sé, que nosotros a veces no lo creemos. ¿Sí? Y tenemos que empezar a experimentar las promesas de Dios. Cuando tú despiertas en las mañanas, ¿qué es lo primero que piensas cuando tú despiertas? Lo primero que yo hago cuando abro mis ojos, le digo: Señor, gracias. Gracias porque pude abrir los ojos. Es lo primero que le digo al Señor. Gracias. Señor, ayúdame que este día yo pueda vivirlo para ti. Amén, aleluya, gloria a Dios. Ayúdame a obedecerte. Y sobre todo, amarte. Eso es lo que yo cada mañana. Y cuando me acuesto le digo: Señor, gracias por todo lo que hiciste. Ayúdame a que sea mejor el otro día. Que yo pueda mejorar como ser humano y como hijo, ¿verdad? Hermanos, porque lo que es primero en tu vida, eso es lo que gobierna todo lo demás. Si tú te levantas y piensas primeramente en tu trabajo y en todos los afanes que trae el día, eso es lo que va a gobernar tu vida. Y lo que debe de gobernar tu vida es Jesús. Amén. ¿Sí? Entonces, siento que debemos cambiar esa manera de ver a Dios, esa manera de vivir nuestra fe. Tenemos que dar un giro a todo eso para que esta palabra que dice aquí, que cuando tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios te va a añadir todo lo demás. Y a veces creemos que la añadidura son cosas materiales, ¿o no? ¿Quién piensa eso? Porque el texto se presta para que tú pienses eso. Son cosas materiales que Dios va a poner, como comida, como vestido, como casa, un carro. Y dice: el Señor me va a añadir todo eso. Pero hermanos, el Señor habla en un término general. Te va a añadir salud. Te puede añadir, ¿qué más? Paz, tranquilidad. Paz, tranquilidad, ¿verdad? ¿Qué otra cosa se les ocurre? ¿Qué puede añadir? Amor, ¿sí? ¿Cuántas cosas necesitamos nosotros en esta sociedad que te puedan generar esa paz, que te puedan generar esa tranquilidad? Ser bondadoso con las personas. Amén. Que tú puedas estar en paz con las personas, que tengas amigos, que los enemigos estén en paz contigo. Son muchas cosas las que Dios puede hacer por ti cuando tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén, aleluya. Dice que todo eso va a ser añadido. Amén. Amén, amén. Hermanos, Jesús estaba hablando en el Sermón del Monte de todo esto. Y habla Jesús en ese sermón, en el capítulo 6, de la ansiedad que viven las personas. La gente amanece con ansiedad y se acuesta con ansiedad. Y ¿sabían ustedes que el 80% de las enfermedades de toda esa gente que está en los hospitales es por la ansiedad? Amén. Es por el estrés. El 80% de las personas que están hospitalizadas o de las que están muriendo
tiene que ver con la ansiedad, con el estrés. Dice que hay 3 tipos de estrés mortal. Y el estrés te lleva a que se te dañen el hígado o los riñones, o que tu sistema inmunológico decaiga, ¿sí? La presión arterial. Todo el estrés, hermanos, provoca todo eso, porque estamos preocupados siempre por la añadidura, ¿sí? Hay gente que se mata por la añadidura, hay gente que llora por la añadidura, ¿sí? Hay gente que pelea y tiene conflictos por la añadidura, cuando dice el Señor: primero búscame a mí, yo me voy a encargar de todo lo demás. Dice que el justo por la fe vivirá. Y dice: viejo soy, dice, y no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Esa es, hermanos, las promesas de Dios para con nosotros. Y la gente, hermanos, tiene ese problema diariamente. Y Jesús habla aquí en el Sermón del Monte de la ansiedad, de la provisión, del afán por la comida, del afán por la bebida y del afán por el vestido. Y hacen muchas cosas la gente por eso. Pero lo primero que debe de hacer no lo hace. Y es buscar el reino de Dios y su justicia. Amén. Y Jesús menciona algo clave. Fíjense lo que dice: que los gentiles, dice, buscan todas estas cosas. ¿Sí dice así o no? En el verso 32 de Mateo 6, ¿qué dice? Pero nuestro Padre Celestial sabe lo que tenéis necesidad de todas estas cosas. Cuando habla de los gentiles, ¿de qué está hablando? El mundo vive persiguiendo lo material. Su primera preocupación es lo material. Y la Biblia dice que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Perdón, donde está tu tesoro, dice, ahí está tu corazón. Y en tu corazón el primero que tiene que estar es Jesús. Pero lo has cambiado por lo material. Y eso no es correcto. Y Jesús propone un estilo de vida diferente, ¿sí? Que no tiene nada que ver con lo que piensa esta gente en el mundo. Él te dice que busques primeramente su reino. ¿Qué significa buscar, hermanos? Buscar es la intención de hacerlo, ¿verdad? No es algo automático. Tienes que dirigir, ¿verdad? Tu mente, tu corazón, todo lo que tú eres, dirigirlo, ¿sí? Hacia Jesús. Cuando las gentes buscan, es que andan buscando tesoros, ¿sí? No lo encuentran por accidente. Hay buscadores de tesoros y no lo encuentran por accidente. ¿Qué tienen que hacer para encontrar un tesoro? ¿Sí? Ellos ven la historia, ¿sí? Analizan. Y hermanos, y ellos cuando van a esos lugares donde ellos ya llevan una información, ¿sí? Y llevan todo lo que se requiere para poder encontrar esos tesoros, ¿o no? Así es. Y tienen la intención, y cuando tienen la intención ellos se informan de todo eso y ya van a lo seguro, ¿verdad? Y aparte llegan ahí, ¿qué hacen? Se ponen a cavar, ¿sí? Se esfuerzan, persisten hasta que lo encuentran, ¿o no? Así es la vida espiritual. Así tienes que buscar con esa intención a Dios, porque las cosas de Dios son mejores que un tesoro, ¿o no? Y dice: haz tesoros donde la orina y el hollín no corrompen. El mejor tesoro, hermanos, que puedes encontrar es lo que tiene Jesucristo para ti.
es lo que va a perdurar toda la eternidad. Y hermanos, buscar implica prioridad. No solo es buscar, dice, es buscar primero. Personas, hermanos, que decían amar a Dios, pero que nunca han tenido tiempo para orar. Sí, personas que llegaron a tener una dificultad, perdieron trabajos, perdieron la salud, y entonces decidieron buscar a Dios intensamente. La pregunta es, hermanos, ¿por qué esperamos a perder algo para poner a Dios primero? Cuando está la necesidad, cuando está la situación, entonces dices, hoy me acuerdo de Dios. Cuando ya no hay remedio, cuando nadie te puede ayudar, cuando ya estás tocando fondo, entonces dices, hoy voy a decidirme a buscar a Dios. Porque tiene que ser así. Cuando lo primero de lo primero en tu vida, desde que conociste a Dios, era Él. Pero lo sustituimos por las cosas de la vida. Y hermanos, imagínense ustedes esa situación del hombre poniendo a Jesús, poniendo el reino de Dios en segundo término, como si Dios fuera un limonero que necesitara de nuestra atención. ¿Quién necesita a Dios? ¿Él nos necesita a nosotros? Él puede hacer gente que lo ame. Él puede hacer gente que lo busque, ¿sí o no? Pero nos dio la libre voluntad. Imagínate el regocijo de Dios cuando tú decides en tu voluntad buscarlo primero a Él. Amén. Y darle el primer lugar a Él. Imagínate tú el regocijo de Dios. Por eso decía el Señor con David, dice que David era agradable a su corazón. ¿Qué quiere decir? Que el corazón de Dios se alegra cuando tú le das el primer lugar. ¿O no? ¿O no decía eso de Job? Dice, no hay otro como Job, justo. Imagínate el Señor todavía diciéndole eso al enemigo. Porque Job dice que hacía holocaustos todos los días y buscaba a Dios, aún en su poco conocimiento de Dios, porque Job nunca había tenido un encuentro personal con Dios. Y cuando lo tuvo, la vida de Job cambió. Todo fue diferente. Si queremos cambiar nuestras vidas, entonces dirijámosla hacia lo primero. Que Dios sea primero en tu vida, ¿sí? Yo no sé, por ejemplo, en nuestra vida hay muchas cosas que se mueven. La familia, el trabajo, las posesiones. ¿Cuántas cosas, verdad, han llegado a nuestras vidas que Dios permitió que llegaran? Hermanos, pero ni tu familia, ni tus posesiones, ni tu trabajo es más importante que Dios. Dice la Biblia que el que ama primero a padre o a madre, o a hijo o a hija, o a esposo o a esposa, que dice, no es digno de mí, dice el Señor. Y a veces nosotros le damos el primer lugar a otras cosas antes que a Dios. Amén. Hermanos, buscar a Dios implica relación. ¿Sí? No se trata de religión. Muchos están erróneos. Muchos dicen, yo soy cristiano y voy a una iglesia evangélica y por eso soy salvo. ¿Sí? Por eso soy del pueblo de Dios. Hermanos, el que tú vengas a la iglesia no implica, ¿verdad?, lo que tú crees. Lo que Dios quiere es una relación personal contigo, no una religión. Y lo primero que Dios establece es que lo amemos. Es el primero y más grande mandamiento. Ahí en Deuteronomio 6:5 lo dice, ¿verdad?
El primer y más grande mandamiento, ¿cuál es? Que lo ames con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es el primero y más grande mandamiento. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo a Dios? ¿Sí? No que no te está diciendo quiero que tengas una religión. Por el hecho de que tú vayas ahí vas a ser salvo. Lo que determina tu eternidad es la relación que tú tengas con Dios. Eso es lo que determina. Y ahí en Juan dice, hermanos, que tu eternidad está en conocer primeramente a Dios. Ahí está tu eternidad. ¿O no? Entonces, hermanos, no se trata de religión, se trata de conexión con Él. No es cumplir reglas, es conocer al Rey. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios no es un lugar físico. Es el gobierno de Dios en tu vida. Ese es el reino de Dios. Cuando Dios empieza a gobernar tu vida, entonces el reino de Dios ha llegado a ti. Por eso dice Jesucristo, arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Dice el Señor, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando tú estás obedeciendo los mandamientos, el gobierno de Dios ya está operando en ti. Ya eres parte del reino de Dios. Pero muchos pueden venir a la iglesia y no obedecer la palabra. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno de Dios no está en ti. Mucha gente está en una religión y Dios no opera sus vidas. Viven sus vidas como quieren. No tienen quien rija sus vidas. Caminan, andan sin control. Entonces, ¿cómo va a operar el reino de Dios en ti? Cuando el reino de Dios está operando en ti, entonces esas normas, leyes, todas esas bendiciones, todas esas promesas, ¿sí?, están llegando a tu vida y están operando en tu vida. ¿Y cuáles son las cosas que Dios promete? Dice que lo que ojo no vio ni oído escuchó es las que Dios tiene para ti. Amén. Y Dios comienza a trabajar contigo, ¿sí?, en todos los aspectos de tu vida. Sí, en la salud, en lo espiritual, o en lo emocional, o en lo económico. Estamos hablando de un aspecto integral que Dios ha traído a tu vida. Y lo dice Jeremías 29:11, que los planes de Dios para ti son de bienestar. Pero nosotros andamos fuera del gobierno de Dios, fuera del reino de Dios. Y buscar el reino de Dios es preguntarle, y es preguntarte cada día: ¿qué quiere de mí Dios hoy? Porque tú tienes que caminar de acuerdo a lo que Él quiera, no a lo que tú quieras. Imagínate, Dios te ama, ¿o no? Y en ese amor tan grande que Dios tiene para ti, ¿qué es lo que desea Dios para ti? Lo mejor. Y dice que las aves tienen nidos y las aves se alimentan. Dice, ¿qué acaso ustedes no son mejor que esas aves para que Dios se preocupe por ustedes? Amén. Y hermanos, tú tienes que decirle cada día al Señor: ¿cómo puedo agradarte con mis decisiones hoy? Y eso es caminar en el reino de Dios y su justicia. Que tú cada día puedas caminar obedeciendo a Dios.
confiando en Dios y en sus promesas. Porque podemos decir yo creo en Dios, pero no confiar en Él. A veces confiamos en muchas cosas, en los hombres, en nuestras capacidades, y hablamos cosas que lo que hacen nada más es enredar nuestra vida. Cuando en nuestra boca tiene que salir las cosas de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios ha traído a mi vida, eso es lo que yo tengo que expresar. Y andamos expresando cosas que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Y hermanos, y habla de su justicia. El reino de Dios dice, y su justicia. ¿De qué está hablando? De que debemos vivir correctamente delante de Él. Amén. Y no es perfección, porque vas a decir, el Señor quiere personas perfectas. No, hermanos, la iglesia es imperfecta, pero dice que Él te quiere llevar a la estatura del hombre perfecto, y Él ha enviado su Espíritu Santo para que lo haga. Amén. Es Dios trabajando en ti, y quiere que tú camines en integridad, que tengas integridad, que seas obediente, porque hay muchos rebeldes, muchos desobedientes, pero Dios quiere personas obedientes. Y dice la Biblia, hermanos, que Dios da el Espíritu Santo a los obedientes. ¿Cómo dice eso la Biblia? Dios nunca va a dar su Espíritu Santo a las personas desobedientes, solamente a los obedientes. Y hermanos, y los ministerios que Dios tiene, los dones que Dios tiene, son para los que andan en rectitud, porque ellos lo van a representar. Y si tú ves los requisitos para estar en liderazgo, ¿cuáles son? Que seas una persona íntegra, que seas una persona obediente, que seas una persona recta, irreprensible, dice la Biblia, y lleno del Espíritu Santo. Esos son los que van a caminar, ¿sí?, en los ministerios, que van a trabajar con los ministerios de Dios, porque son los que Dios ha llamado para representar. ¿Quién no quiere ser, hermanos, parte de eso en el reino de Dios? Y dice el Señor que si tú no puedes con las pequeñas nimiedades de la vida, si no puedes sobrepasar esas pequeñas cosas, entonces ¿cómo Dios te va a poner a gobernar naciones? Si no puedes con los pequeños asuntos, ni con tu vida puedes. Entonces, ¿cómo Dios te va a poner? Dice que el que es fiel en lo poco, dice en lo mucho, y a veces ni en lo poco eres fiel. En lo poco te quejas, y en lo poco estás tirando la toalla. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo en la carne, cuando lo tienes que hacer en el Espíritu, porque el Señor le da el Espíritu, dice, a los que obedecen. Tenemos que cambiar esa manera de ser. No puedes buscar el reino y vivir como tú quieres. Tú tienes que vivir la vida de acuerdo a la voluntad de Dios, a como Dios quiere, no como tú quieras, sino como Dios quiere. Amén. Y dice, y todas estas cosas, dice, serán añadidas. ¿Qué cosas? ¿Qué necesitas? ¿Cuál es tu dolor de cabeza? ¿Cuáles cosas son las porque tú te afliges y lloras y estás pensando y amaneces pensando y te acuestas pensando y te acongojas y tu corazón no tiene paz? ¿Cuáles son esas cosas? Porque Dios camina y trabaja en lo imposible. Es donde más se mueve Dios. Jesús no dice que ignores tus necesidades. Jesús dice que cambies el orden, sí, de tus prioridades. Amén. El problema no es querer cosas, ¿sí? El problema
es poner esas cosas primero antes que a Dios. Ese es el problema. Y ahí está el punto de fricción, ahí está el punto errático, que ponen las cosas antes que a Dios. Pones tu trabajo antes que a Dios, pones a tu familia antes que a Dios, pones tu necesidad material antes que a Dios. Todo lo estás poniendo antes que a Dios, cuando Dios tiene la solución de todo eso y tú estás al revés. Amén. Imagina un frasco vacío. Si primero metes a la arena, lo llenas de arena, pero hay unas rocas afuera y las quieres meter, ¿vas a poder? Tienes un frasco y tienes arena y tienes piedras, y tú lo llenas primero de arena y después tienes que meter las rocas. ¿Se va a poder? ¿Qué tienes que hacer? Primero metes las rocas y después lo llenas de arena y lo vas moviendo, y la arena se va acomodando hasta que entra, ¿sí o no? Entonces, hermanos, así la arena, ¿qué son? Nuestras preocupaciones, ¿o no? Y cuando tú te mentalizas con las preocupaciones, no hay espacio para lo más importante. La roca representa a Jesús, ¿sí? Entonces, cuando tú te mentalizas con las preocupaciones, con los afanes, las ansiedades, ya Cristo no cabe ahí. Entonces, primero es la roca, ¿verdad? Es Jesús. Y ya después lo demás. ¿Sí me entendieron? Es falta de enfoque. Entonces, cuando Dios es primero, Él se encarga de lo demás. Pero cuando lo demás es primero, pierdes la paz, pierdes el enfoque y pierdes la dirección. Y pierdes la relación con Dios. Entonces, hermanos, tenemos que cambiar de chip. Hay que resetearte. Hay que reiniciarte. Amén. Empezaste mal, bueno, retrocede y comienza de nuevo. Amén. Amén. Hermanos, ¿cuáles son los obstáculos para poner a Dios primero? Las distracciones, el miedo al futuro, la falta de fe, esa rutina espiritual vacía que tú practicas todos los días y que no puedes llegar ni a la paz, ni al conocimiento de Dios, ni a la madurez, ni a tener una intimidad con el Señor, porque tú estás enfocado en otras cosas. ¿Sí? Enfócate en Dios primeramente y las cosas van a cambiar. Muchos hermanos no es que no amen a Dios, simplemente que están muy ocupados por otras cosas. Y hermanos, la aplicación práctica para ti en este día es cómo debes buscar primeramente el reino de Dios, y es un tiempo diario para Dios. Dedícale a Dios un tiempo diario. No sé si vieron por ahí una película cristiana que se llamaba Cuarto de Guerra. Inclusive la Biblia dice que busques a Dios en el lugar secreto, en el aposento. Dedícale un tiempo a Dios, platica con Él. A lo mejor Dios necesita volver a redirigirte, ¿verdad? Y enseñarte por dónde debes de caminar. Dice que Él ha puesto una senda de justicia para ti. Bueno, habla con Dios, dile: Señor, estoy bien confundido, ando bien perdido, no sé qué hacer. Y hermanos, si Dios va a traer la solución a tu vida, pero cuando vea a Dios la intención que tú tienes en tu corazón de buscar primeramente su reino y su justicia, entonces el Señor va a actuar en ti. Dedícale un tiempo diario a Dios. Usa ese lugar secreto donde tú y Dios nada más estén. Amén. Otra situación, hermanos, práctica es: prioriza lo espiritual. Dale el primer lugar a lo espiritual.
Ahí dice la Biblia que el que siembra para la carne, ¿qué dice? Segará corrupción. Y el que siembra para el espíritu, vida eterna. Entonces, ¿qué andas haciendo? ¿Sembrando para la carne o sembrando para el espíritu? Entonces, prioriza lo espiritual. Amén. Iglesia, palabra, oración, comunión con Dios. Y hermanos, y uno de los aspectos más importantes es consulta a Dios en tus decisiones. Tómalo en cuenta, porque muchas veces la riegas al día como 100,000 veces, y en todas esas decisiones nunca figuró Dios. Y la Biblia dice que el que confía en Dios, ¿qué dice? No será avergonzado. Deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sí? Entonces, pon tus caminos en el Señor y Él hará próspera tu morada, dice la Biblia. Tómalo en cuenta en tus decisiones y entonces van a cambiar las cosas. No vivas por impulso, no vivas por vivir. Vive con sabiduría. Dice, sé sobrio. No andes como los necios, porque los necios son los que no tienen en cuenta a Dios. Pero nosotros no somos necios, debemos ser sabios. ¿Amén? Tenemos que ordenar nuestra vida. Dios no compite. Nunca Dios va a competir por el primer lugar, porque Él es el primer lugar. Ya está determinado así. Y Dios nunca va a andar compitiendo ni rogándote porque tú lo tomes en cuenta. Es que lo tienes que tomar en cuenta. Primero, lo primero, y es Él. Amén. Entonces, el desafío, hermanos, para tu vida es darle a Dios los primeros minutos de el día. Dedícaselo a Él. Cuando abres los ojos que amanece, dedícale a Dios los primeros minutos de tu día. Amén. Amén. Entrégale tus preocupaciones antes de empezar a tomar decisiones. Y dile al Señor, Señor, yo pongo en tus manos esto. Ayúdame a que lo que yo haga hoy esté dentro de tu voluntad. Ayúdame en esas preocupaciones, en esas situaciones. Y cuando tú tomas en cuenta a Dios y le das el primer lugar, las cosas van a empezar a cambiar. Entonces vendrán las añadiduras. Lo que tú necesitas, ahí va a estar. Amén. Hermanos, Dios no quiere ser parte de tu vida. Dios quiere ser el centro de tu vida. Amén. Y hoy Él te está preguntando, Él te está haciendo esta pregunta: hijo mío, ¿estoy realmente en el primer lugar de tu vida? Porque cuando Dios ocupa su lugar, todo lo demás encuentra lo suyo. Amén. Así que a lo mejor empezamos mal con Él. A lo mejor hicimos esa oración, ¿verdad? Señor, yo te recibo en mi corazón. Pero a lo mejor tu mente y tu corazón estaban en otras cosas. ¿Sí? Y desde que tú conociste a Dios hasta ahorita, a lo mejor no has tenido la paz, o no has tenido ese descanso, ¿verdad? Dice que el Señor te dará descanso para tu alma, ¿no? Dice, hay una parte de la Biblia que dice, sí. A lo mejor no ha tenido ese descanso. Pero la Biblia dice que los que confían en Dios son como el monte, ¿qué dice? De Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Estamos hablando de firmeza espiritual. Y cuando tú tienes firmeza espiritual, dice la Biblia, hermanos, que tú vas a bendecir a otros. ¿Sí? Vas a tener madurez. Dios necesita personas maduras.
en la fe. Porque hay muchas personas en el mundo que están necesitadas y no tienen quien les enseñe. ¿O no? Dios dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Y quiénes son los obreros? Los que han entendido que Dios es el primer lugar en la vida. Amén. Entonces vamos a hablar con Dios y vamos a decirle, vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle, ¿verdad?, que nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, sí, esté dirigido a Él cada día. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, hoy reconozco que muchas veces he puesto otras cosas antes que a ti, Señor. Perdóname por las veces que el afán, el miedo y las preocupaciones han ocupado, Señor, tu lugar. Hoy he decidido buscarte primero, Señor, no por obligación, sino porque te necesito. Ordena mi vida, Señor. Alinea mis prioridades. Enséñame a confiar en ti, Señor. Hoy con mis labios, Señor, yo confieso que tú eres mi proveedor, que tú eres mi guía, que tú eres mi paz. Renuncio, Dios, a toda ansiedad, a todo estrés. Renuncio al control que he tenido, Señor, desde mi voluntad. Renuncio, Señor, al miedo. Hoy entrego mis cargas en tus manos. Señor, te ruego, en el nombre de Cristo Jesús, que reines, Señor, en mi corazón, que reines en mi casa, que reines en cada área de mi vida. Y creo, Señor, que al ponerte en primer lugar, tú te vas a encargar de todo lo demás, de todo lo que yo necesito, de todas las añadiduras. Señor, trae esa paz a mi vida, Señor. Trae, bendito Dios, esa salud integral a mi vida, Señor. Restáurame, Señor. Sana mis heridas. Dios, ponme, Señor, una mentalidad, bendito Dios, de vencedor. Padre, pon, bendito Dios, esa fe, bendito Padre celestial, y esa convicción por ti, que tú puedas, Señor, ser mi prioridad cada día. Padre, en el nombre precioso de mi amado Señor Jesucristo, te lo pido. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios.
por mi hermana Isabel.